Bueno, entonces decíamos, en esta tercera parte retomamos desde el momento de la película en donde aparece un componente que rompe la linealidad de toda la historia, de cómo se viene desarrollando, de cómo se viene presentando y que va a poner a los personajes en una tensión. La circulación del rumor aparece, bueno, acá ya aparece algo que también nos empieza a mostrar aspectos enigmáticos de nuestro personaje Sentaro, como quien dice, decir, porque acá se evidencia que él no es el dueño de la tienda. Acá uno ya empieza a percibir que hay motivos por los cuales él está tan metido en un trabajo aunque no le guste. Y bueno, y básicamente el rumor tiene que ver con que esta mujer ha tenido lepra. Y entonces que alguien la conoce, alguien la ha reconocido, es una leprosa y hace todo un discurso, digamos, de lo que es la lepra y bueno, yendo al grano, despídela. Ella termina diciéndole taxativamente, despídela. Aparecen alarmas de fondo, como sonidos en la película. Eh, Esta es la del negocio, despídela. Así que es muy emocionante esa escena porque en algún punto Sentaro ahora se siente como en una encrucijada y de hecho inmediatamente vuelven escenas en donde él, fíjense cómo queda, pero él queda devastado ante esta situación. Se chupa, por supuesto, vuelve el cigarrillo, es decir, porque lo han puesto en una situación, de nuevo, en donde estas personas adultas que parece que tienen que ver con su vida, desde una posición de poder. Por eso yo decía que cuando analizamos la cuestión del poder, él está en una situación de sujeción ante un poder que es el de los dueños de esta tienda y de una deuda enorme que él se ve que pagando. eh, y entonces esa situación de poder en la que se encuentra es también una situación de poder que lo deja así tirado como lo encontramos. ¿Por qué? Porque constantemente también es como una obligación que él está teniendo de tener que no ser él mismo, sino de tener que amoldarse a las exigencias o a las apetencias de los otros. Ahí yo creo que en esa escenita se ve con claridad la diferencia entre manipulación, eh, la de este personaje eh, que actúa como si hubiesen hecho un gran favor en la vida de esta persona al pagar no sé qué deuda en vez de él y que entonces queda como en una posición de un sometimiento y de una esclavitud eh, enorme, como quien dice. En realidad los actos de generosidad un poco tienen que ver con establecer semejante enlace de dominio o de servidumbre con respecto a otras personas, sino que al contrario, si fuese un acto generoso el de estas personas que lo han ayudado en algún momento de la vida, también lo habrían liberado de semejantes deudas existenciales que se ve que todo el tiempo también le hacen percibir. Bueno, la situación básica de él entonces es que está así, ante una situación como de reconectarse, así como venía como con esta linealidad de crecimiento, de aprendizaje, de transformación, acá se reactiva todo el componente de impotencia enorme que él experimenta consigo mismo. La llama por teléfono y le dice que no va a ir a atender. Y al final la Takue no solo que se prepara todas las cosas, levanta la persiana, atiende a todo el público, vende todas las... Bueno, le cuesta ahí también cocinar y le cuesta hacer las pastitas, queda agotada. Pero de más interés para lo nuestro, más allá de cómo va marchando el negocio, es que cuando llega Wakana, hoy el apellido no me lo voy a aprender nunca de memoria. Es Wakana, sí lo digo bien, pero siempre que lo digo dudo. Cuando llega Wakana es como muy interesantes esas charlas que van teniendo. Después se nos contarán que había habido más.
Pero yo siempre voy viendo en las imágenes cómo siempre Takue va logrando que otros rían. Va logrando, digo, eso es poder. Eso también es un poder. Si va logrando que los demás con su presencia, esa presencia se ve que está iluminando algo. Hablan de la... Hay una charla muy linda de Takue con ella diciendo, qué lindo la juventud, disfruta la juventud. La posición de la integridad psíquica de una persona mayor muchas veces se evidencia cuando hay posibilidades de habitar vínculos intergeneracionales sin nada que sea del corte de la envidia. Yo digo, sería entendible que hubiese envidia, que hubiese cierto resentimiento vital. No digo que sería entendible, digo, uno podría comprender si una persona que ha atravesado por aislamiento, lepra, rechazo social, etcétera, etcétera, estuviese enojada con la vida. Sería entendible que eso aconteciese. Bueno, no es el caso de Takue. Digo que habiendo pasado por montones de aspectos muy nefastos, cosas muy dolorosas, lejos de estar resentida con la vida, y esas son expresiones de integridad, está agradecida de estas experiencias presentes que está viviendo y está teniendo posibilidades de enlazarse muy generativamente. Después vamos a trabajar en algún momento ese concepto, es decir, pero digo, con mucha capacidad para guiar y acompañar a las generaciones más jóvenes, y en donde la juventud, en vez de transformarse en algo anhelado o apetecido o envidiado, miren esas manos o miren, se transforma en algo que ella simplemente goza vicariamente. ¿Sí? Es decir, ¿qué es gozar vicariamente? Es decir, gozar de gustarlo porque percibís que otro lo está degustando. ¿Sí? Yo sé que ella tiene una mirada más compleja porque no solamente es que goza porque ve que esta niña goza y disfruta. Al contrario, sabe que está en esas tensiones. Lo sabe con ella y lo sabe con Sentaro. Pero empieza a gozar que Sentaro puede hacer una buena pasta, empieza a gozar que Sentaro puede reírse, empieza a gozar, y ese es el gozo vicario que se llama, es decir, a través del otro. Pero a través del otro, que ahí es cuando uno va percibiendo que esta idea del yo, en términos psíquicos, el psicoanálisis nos ayudó a entender claramente que cuando nosotros hablamos del yo, el enlace amoroso va haciendo que los otros sean parte de nosotros. Es decir, que ¿cuál es el límite del yo? No sé si hay un límite tan claro, sino que al contrario, el, el enlace amoroso va haciendo que otros sean partes de mí mismo. ¿Sí? Que el yo no es algo que se reduzca a mí, sino que el yo también tiene que ver con los otros. Y cuando hay un enlace amoroso, en definitiva, bueno, nos pasa lo que nos pasa, que sufrimos con los sufrimientos de los otros, de las otras personas a las quienes amamos, o que gozamos enormemente de los gozos que tienen también las personas que nosotros amamos. Yo en mi historia de vida, bueno, por supuesto que es inevitable que uno cuando va tocando algunos de estos temas y que las películas nos mueven, para mí esto de los sentimientos vicarios, es decir, cómo uno sufre por el sufrimiento de otros o goza con los sufrimientos, con las alegrías de otras personas. Yo en mi particular experiencia de vida, un sentimiento de dolor que fue, que, a ver, era mío por un lado, pero era vicario por otro lado, fue el fallecimiento de la abuela que yo siempre he mencionado como muy significativa en la historia de mi vida. Entonces, por supuesto que la pérdida de mi abuela para mí fue tremendamente doloroso. Pero yo no solamente sufrí el dolor de la pérdida de mi abuela, sino que sentía el dolor que mi madre tenía al momento de la pérdida de su propia madre. Esa fue para mí como la primera vez de sentir con claridad un dolor que no solamente era el mío, sino que también era esto que yo digo que es un dolor vicario. El poder percibir y sentir un dolor de otro, en tanto que es un otro con el cual también uno tiene un enlace amoroso tan estrecho, ¿sí?
Y por el otro lado, por el lado de las experiencias vicarias positivas, quizás una de las más bellas fue en algún momento en donde una persona a la cual quería muy, muy mucho tuvo un logro que era como un anhelo personal muy significativo, una búsqueda personal muy significativa y que en el momento que se dio fue realmente un sentir esa emoción con la misma intensidad que si fuese un logro personal. Bueno, son cosas que yo narro y que estoy muy seguro que más de una de ustedes han experimentado y muchas más que yo quizás, porque muchas de esas cosas no solo se viven con las generaciones anteriores a uno, sino que después es cada vez más común que uno las viva con las generaciones más jóvenes, cosa en la cual yo todavía estoy más nuevito. Mi niño tiene 3 años, pero uno cuando toma entrevistas de historia de vida a muchas personas es muy evidente como muchas veces las sensaciones de logro de muchas personas tienen que ver justamente con los logros de otros, de hijos, de nietos, es decir, eso es como muy, muy común. Entonces, un poco que Takue también ya está experimentando esos goces vicarios. En la próxima escena, bueno, mientras esto va aconteciendo, digamos, mientras ella va disfrutando del encuentro con Kawana, la próxima escena es decir, ella va disfrutando de esos encuentros, pero no sabe en el intríngulis en el cual se encuentra Sentaro, que tiene que ver cómo hace para cumplir con ese mandato de la dueña del local, que es que la despida. Y aparece algo muy interesante, que es ni más ni menos que justamente la decisión que Sentaro toma de no ser, de romper ese enlace como de sumisión en que lo habían puesto, y él decide no echarla. Y él decide que incluso puede estar ahí atendiendo a los clientes y de que va a poder participar entonces más activamente incluso en la vida de este espacio que ella es tan significativa en la construcción de que se ha hecho. Así que ella sigue ahí participando en la atención y en algún punto el vínculo es un vínculo que cada vez es más amoroso entre ellos, porque él ha hecho algo muy amoroso por ella y que ha implicado también en él como quien dice, pararse ya con mayor grado de autonomía y tomar una decisión vital importante rompiendo los enlaces de sometimiento que tenía con los dueños, entre comillas, de este lugar, ¿sí? Y entonces ahí en ese contexto ella le lleva unos obsequios, hace unos tejidos, pero además de eso, no solamente que no la echa, no cumple con esa tarea de despedirla, sino que además empieza a narrarle esta historia que empieza como a develar de a poco parte de los enigmas de la historia de vida. Es decir, el vínculo también en algún punto se va profundizando a medida que nosotros vamos dejando de ser estos seres enigmáticos para el otro y la intimidad crece básicamente cuando aspectos muy profundos de nosotros mismos, con la confianza que nos da la intimidad amorosa con otro, podemos empezar a mostrar aspectos de nosotros mismos que estaban como enigmáticos o que estaban preservados, eh, pueden empezar a ser narrados, pueden empezar a ser contados. Bueno, entonces ahí él básicamente está la cuestión de la posibilidad que él tiene de contar de la deuda, de la carga como de deuda que él siente que tiene de por vida para con esta gente, que ya veremos que en algún momento va a poder romperla, digamos, ¿sí? Y en algún punto ella también ahí va dando ciertos consejos, ¿sí? El que busque la forma de que no sea esto una carga para toda la vida,
y en ella también hay una posibilidad de ir narrando aspectos. Eso lo va narrando con las chicas. Esa es una escena en donde están, no es que se lo narre a Sentaro, sino que esto se lo narra a Kawana y a las chicas con las cuales va charlando, porque ellas básicamente con ese grupo de chicas van charlando de que busquen la forma de la felicidad. Las chicas se están quejando de la escuela, que la escuela no sirve para nada. Es, bueno, pero ustedes tienen que buscarle la forma de divertirse, de encontrarle algo, de que sea uno. Yo cuando esta parte de la película me hace acordar una frase que dice, la vida no tiene por qué ser interesante, tal vez el interés se lo tiene que poner uno. Entonces ser uno como más activo y más partícipe en la búsqueda del interés por las cosas. Y ahí Kawana le pregunta, ¿y qué querías ser cuando tenías nuestra edad? Ahí menciona los sueños de ella, los de la poesía, pero también la realidad de que ella enferma desde pequeña. Y Kawana, de hecho, concretamente le pregunta, ¿y qué te pasó en los dedos? Y si bien las respuestas que obtienen son como evasivas y nada de andar profundizando tanto la enfermedad, en la próxima escena lo vamos a ver que Kawana está en la búsqueda, está buscando información, está encontrando toda esta historia de la lepra y digamos, de la enfermedad que esta mujer ha tenido, de la historia, de cómo ha sido la reclusión de las personas con esas enfermedades en Japón. Yo cuando veía esta historia y es verídico, digamos, esto de que hasta el año 96, hasta 1996 estaban excluidos, digamos, eh, por orden, digamos, del Ministerio de Salud, qué sé yo decirlo que, pero por orden sanitaria del 96, realmente yo siento que es una fecha realmente bastante cercana. Bueno, y ya las próximas escenas hablan de el momento en donde hay una de las escenas en donde Takue saca a los gatitos esos, esos gatitos que hacen así para ver si llega algún dinero. Entonces, bueno, yo creo que en estas próximas escenas, bueno, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, ¿por qué no viene nadie? ¿Qué sé yo? Itakue es sabia, inteligente y no es tonta. O sea, acá entra en juego otra dimensión de la integridad psíquica y que habla de su grado de buen juicio de la realidad y de comprensión de lo que está pasando. Bueno, le dan el resto del día libre. Cuando Sentaro dice, bueno, se puede tomar el resto del día libre, ella agarra todas sus cosas, se despide, agradece, va con una sonrisa y se va con una sonrisa. Pero si hay algo que caracteriza también a la integridad psíquica, es lo que se denomina la capacidad de renunciar a cierto liderazgo social, ¿sí? Es decir, la capacidad de poder hacer ciertas renuncias también a algunas cosas. Y entonces ella no necesita que la echen de ese espacio. Es más, el muchacho no ha querido echarla. Pero ella puede percibir la necesidad de hacer cierto paso al costado para que no se vaya a entorpecer en nada un proyecto vital. ¿Sí? Para que no se vaya a entorpecer en nada un proyecto importante ya para la generación, para Sentaro básicamente, ¿sí? Para la generación que sigue. Esa capacidad de renuncia no es una tarea sencilla, para nada, porque en algún punto es también una renuncia a todas esas satisfacciones narcisísticas que estaba recibiendo en la participación en esa experiencia, en ese espacio y todo lo que estaban viviendo como vínculo y como relación, todo lo que se estaba, como quien dice, viviendo y gestando. En la próxima escena, bueno, ella se va como llegó.
saludando los árboles, en vinculación con la vida. Y por supuesto, bueno, el Sentaro sigue en sus preparados, y por supuesto que para mí es un poco una metáfora de la huella que ya dejó pasando por este lugar esta señora, que de hecho ya en la película no va a volver a este lugar, pero la huella ya quedó. Entonces Sentaro está ahí al día siguiente preparando preparando con los saberes que ha podido dejarle Takue. En la próxima escena llega la carta que Takue envía, porque yo decía, Takue no solamente tiene capacidad de renunciar, sino que además tiene la posibilidad de ser tan cuidadosa con Sentaro. Es claramente toda una metáfora de un amor intergeneracional muy sublime, que después se nos develará también en su dimensión como maternal de Takue, pero tiene una capacidad muy sublime de ir percibiendo no solamente los estados de ánimo, sino de ir colaborando constantemente a animarle, a insuflarle vitalidad, una vitalidad que ella tiene, vitalidad que encuentra hasta en las ramas de los árboles, que por eso yo digo que si uno no comprende, si uno no conoce como más en profundidad una persona, cualquiera diría que la viejita está totalmente chiflada saludando a los árboles, pero en realidad tiene que ver con una filosofía panteísta y de un animismo enorme en donde puede degustar de la vida en prácticamente todo. Entonces digo, tiene una capacidad también para sembrar de ánimos. Entonces no baje el ánimo en la carta. Y en esa carta en particular, ahí aparece algo que es hermoso, que es toda la metáfora del camino que hace cada uno de esos porotitos desde que está en una valla, desde que está en una plantita, desde que es sembrado, desde que es puesto al sol, desde que es regado, desde que es cultivado, desde que es trasladado, desde que es limpiado, desde que es decir, toda la metáfora de lo que es la transformación a lo largo de toda la vida. Y por eso una metáfora donde ella dice, por eso cuando yo los cocinaba tenía que escuchar muy bien lo que tenían para contarme, porque todo, qué linda frase esta, creo que todo en este mundo tiene algo que contar. ¡Ah! ¡Qué maestra esa frase! El sol, el viento, por eso creo que se pueden escuchar sus historias y aprender de ellas. Intentamos llevar una vida intachable. A ver si está acá también. Sí, ¿ven? Intentamos llevar una vida intachable, pero a veces estamos sometidos a la estupidez del mundo. Muy linda esa carta. La verdad que es de una impronta, esto generativo, que yo les digo, decir, una capacidad de dejar huella muy significativa en un otro, a partir de la experiencia que ella tuvo ahí. Y a su vez, bueno, por supuesto, ella sigue cultivando este vínculo amoroso que lo une y al mismo tiempo haciendo algo que es desculpabilizarlo absolutamente de lo que está pasando, porque él se siente culpable, pero de desculpabilizarlo, es decir, usted hizo lo que pudo, pero no podemos tampoco contra la estupidez humana, digamos, es decir, hay cosas que nos exceden, y es verdad, hay cosas que nos exceden. Pero la frase, sobre todo, que a mí más me gusta es esto de creo que todo en este mundo tiene algo que contar, porque ahí incorpora con fuerza la dimensión narrativa de nuestra existencia. Si nosotros somos lo que somos, en términos de que nosotros tenemos una historia que nos ha ido definiendo, pero una historia que solamente se puede actualizar si hay alguien que esté dispuesto a escucharla. Es decir, nuestra identidad es como que es una narración, pero al mismo tiempo la narración solamente toma sentido no solo si hay un narrador, sino que hay alguien que esté dispuesto a escuchar esa narración. Y mutuamente se han ido transformando, como hacemos en nuestras historias amorosas, en personas que tenemos una historia significativa para un otro, y ese otro no solamente escucha nuestras narraciones, sino que nosotros podemos ser depositarios también de lo que el otro tiene para contar también de su vida. Y por supuesto que termina con otra frase de mucho aliento y de mucho
Bueno, ahí estaba lo de la estupidez humana. Pero una frase de mucho aliento que a mí me parece muy bella es en la que ella le reasegura que algún día él creará un doriyaki a su medida. Y en algún punto, para mí esa es como una invitación, que es lo más potente que puede pasar en una relación así intergeneracional, que es ir alentando no solo a que el otro se transforme en actor de su propia vida, sino que se puede transformar, como quien dice, en alguien que enuncie con voz propia, que es un poco la idea esta de ser el creador del propio Doriyaki, es decir, el poder empezar a tener una voz propia para poder enunciar aspectos en la vida, para poder manifestar la presencia, para poder consolidar una identidad única, una singularidad que le otorgue sentido a la existencia. Junto con esa carta llegará también Caguana, llegará el descubrimiento de que ya no está más Takue en ese lugar, la culpa, las emociones de culpa que está viviendo el personaje, la sensación de que no pudo protegerla, de que no pudo impedir, eh, bueno, esta experiencia que él sabe que está siendo profundamente lacerante también para Takue. Y por otro lado, nuevamente la metáfora de la imposibilidad de cuidar de nuestros personajes, de la mamá de Kawana, de la casa de la cual ella parece que está buscando alejarse, de la imposibilidad de cuidar al canario este bendito que lo tienen que desalojar de la casa. Y entonces en ese momento el recordar de Kawana de una promesa que había hecho Takue, que es la de que si en algún momento ese canario necesitaba a alguien que lo cuidara, si en algún momento lo iban a echar al canario del departamento, y a los dos pichones pobres están bastante desamparados, ella se ofrecía a ser quien los cobijara. Bien, yo voy a llegar hasta acá, por ahora, en el análisis de esta película. Nos va a quedar una parte de la película para la semana que viene. Pero para terminar, digo, justamente estamos en la parte de la película en donde queda, para mi gusto, bastante claro que en todos nuestros personajes lo que está anudando la conflictiva es la cuestión de la maternidad. Es la cuestión del... Había un autor que se llamaba Eric Fromm que hablaba de los poderes maternales ligándolos a un aspecto muy central para la felicidad en la vida, que es como la sensación de cierta incondicionalidad amorosa, ¿sí? Es decir, que alguien se alegre de la existencia, como quien dice. Es decir, y ese es un poco el rol que Takue está cumpliendo en ellos, ¿sí? Es decir, Takue es la mujer que sonríe cada vez que se encuentra con Kawana o que se encuentra con Sentaro. Sonríe. Sonríe ante ellos y es la que ha logrado que ellos se transformen también en personas que sonríen. Pero esa capacidad que ella tenía de cada vez encontrarse con ellos y sonreír porque los veía, es un poco esa la metáfora de esa potencia maternal enorme de Takue, justamente para, como quien dice, bendecir la vida de otros. Y nada mejor dicho que bendecir. Bendecir es eso, es decir algo bien. Y en Takue está todo el tiempo esta metáfora del poder contar historias y el poder posibilitar que otros narren y cuenten algo de sus propias vidas.
Y al mismo tiempo, en esa posibilidad que Takue tiene de escucharles sus historias, no solo las escucha, sino que en algún punto las transforma porque es como que constantemente se las va bendiciendo. Esas historias tan dolorosas como que en algún punto se van transformando por el hecho de que acá hay esta mujer con como capacidad para poder escuchar esas historias y entonces darles darles como una nueva significación, ¿sí? Bueno, vamos a llegar hasta acá más o menos con estos tres como bloques que hemos hecho. Espero que les haya gustado la película. Es una película que para mí el cine japonés en general, muchas veces, muchas películas japonesas que yo he visto, lo que sí tienen es que no es para ansiosos. Como que van a una velocidad, que es una velocidad distinta a las películas occidentales. Entonces, eh, yo que me considero una persona bastante paciente, igual tengo momentos de la película en donde de repente lo agarraría a este fulano y los amarrearía así, "Uah, bueno", o que les diría, bueno, apuren un poco, caminen más rápido. Eh, soy de subirme más a los trenes, como pasan en esta película, es decir, pero en realidad hay toda una metáfora en la película de lo que es la paciencia, o de lo que es la serenidad, o de lo que es la templanza. Eh, como el dicho español, el Andrés Urrutia tiene una plaquita muy linda en su casa que de un dicho español que dice: Dios, dame paciencia, pero dámela ya, o sea, dámela urgentemente. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, las películas así, muchas películas japonesas tienen como una velocidad que es otra velocidad. Entonces yo charlaba con una de vuestras compañeras esto de que por ahí uno tendría ganas de zamarrearlo al Takue. Y yo pienso, perdón, a Takue no, a Sentaro. Y yo pienso como en realidad esta señora efectivamente lo ha zamarreado, pero lo ha zamarreado tocando fibras profundas, como quien dice. Lo ha zamarreado realmente, es decir, ha cambiado la vida, les ha cambiado la vida a ambos personajes con sus existencias, con sus posibilidades de escuchar sus historias. Porque básicamente es como que es una mujer que tiene una gran fuerza que es poder escuchar la historia de los demás, aún teniendo ella una historia tan intensa como para contar, pero ella no está tan preocupada por contar su historia como el de poder escuchar las historias de las generaciones más jóvenes. Me estoy acordando de un chiste de Caloi también, digamos, que por ahí plantea en términos de humor gráfico esto que es las difíciles interacciones a veces entre las generaciones más jóvenes y las generaciones más mayores. Porque a veces puede pasar que las personas mayores puedan tener la sensación de que sus historias son mucho más interesantes de ser escuchadas que otro tipo de historias, o de que tendrían los jóvenes que estar muy atentos y escuchar a sus mayores para aprender, como quien dice, y que no necesariamente es la disposición de los más jóvenes. Yo creo que Takue tiene esa sabiduría de poder entender que es escuchando ella las historias de los más jóvenes, la de Kawana o la de Sentaro, que va a llegar el momento en donde son ellos los que se sienten muy necesitados también de conocer la historia de ella. ¿Se comprende? Es decir, el grado de integridad psíquica de Takue es tal que en ella ya no hay una necesidad de expresar muchos aspectos del sí mismo, porque además los distintos aspectos del sí mismo están integrados en ella. Ella no vivencia ese malestar que vive, malestar con el que está viviendo Sentaro o el malestar con el que está viviendo Kawana. Entonces digo, en ella hay una fuerza y una comprensión de que quizás
es porque ella tiene mucha capacidad de escuchar a los demás, que también va a llegar el momento en donde estos que son más jóvenes van a sentir la necesidad de conocer más de la historia de ella. Van a buscar conocerla más en profundidad de ella. Bueno, estimada gente, tengo que acordarme de ver si encuentro eso de las fotos y de las sonrisas que había dicho. Si no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Qué decir? Estamos en mayo. Así como hay contradicciones en los personajes, también uno por ahí va encontrando contradicciones en uno mismo. Por momentos yo estoy muy contento de ver que estamos todavía en infectados y en personas que han fallecido, entre comillas, relativamente pocas, pero entendiendo que al final una muerte ya es una tragedia para quien la vive, para los que están cerca. Entonces es como que ya es doloroso, inevitablemente doloroso lo que vamos viviendo colectivamente. Así que mi deseo es el de que todos sigamos haciendo lo más prudente en estos momentos, que es cuidarnos, cuidar a los demás, tratar de conservar todos los pactos de solidaridad que nos definen como comunidad, y tratar de ser los más cuidadosos como comunidad también en estas épocas. Qué importante quizás desarrollar habilidades como las de Takue, la de poder escuchar lo que otros tienen para decir, porque quizás en estos momentos es cuanto más necesidad algunos tal vez tengan de ser escuchados, de ser acompañados por otros, y bueno, según las disposiciones de cada quien o de cada cual, podamos ir encontrando esos modos de dar respuestas a esas necesidades, o a las necesidades de sostener o de acompañar que quizás algunos experimentamos, las necesidades de ser escuchados en lo que tienen para contar otras personas. Así que ojalá que los esfuerzos que se van haciendo desde este espacio institucional que nos congrega, que es el espacio del CEPRAN y lo que es un proyecto educativo, bueno, yo nada, a sabiendas de las impotencias con las cuales uno inevitablemente se va a cruzar en estas épocas, con tantas cosas que nos exceden absolutamente, ojalá que, digo, aún en ese contexto tan desafiante, sigamos encontrando la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, les dejo un gran abrazo y la semana próxima vamos a ir cerrando con algunos aspectos de la película y haciendo también una síntesis conceptual con las ideas de un autor que les voy a presentar, que se llama Lars Torstam, y que quizás nos ayuden a comprender algunos aspectos del excepcional desarrollo de Takue en este personaje, y que él considera que son aspectos ligados a cierta visión más cósmica que quizás puede irse desarrollando a medida que nosotros vamos envejeciendo, como de un enlace cada vez más intenso y más amplio, como con el universo en un sentido muy amplio. No digo que vamos a terminar todos saludando a los árboles, pero quizás sí se va desarrollando una sensibilidad cada vez más singular a medida que nosotros vamos viviendo. A todos mi cariño. Hasta pronto.